periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y el terror de los fachos en Twitter, antes Twitter, hoy X. Hay que hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vuelve a ser de las suyas. Vota a favor de darle este amparo a Salinas Pliego y declaran inconstitucional la extinción de Fidecine. Ya aclaró el presidente que el amparo no significa que no va a pagar lo que debe Salinas Pliego, pero también, así como hemos defendido a la ministra Yasmín Esquivel, lo digo personalmente, pues yo sí critico que haya votado a favor de concederle este amparo a Ricardo Salinas Pliego. Lenia Batres, la ministra del Pueblo, firme votando en contra de darle rienda suelta al presidente de Electra, de Total Play y de TV Azteca, pero bueno, hay mucho que decir sobre estas decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tope de este poder judicial podrido, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, público memorioso, en desacuerdo completamente con el tema de Yasmín Esquivel, pero ahorita vamos a debatirlo y vamos a explicarlo muy meticulosamente, porque ayer Ricardo Salinas Pliego no ganó nada. Esta es la narrativa de la prensa conservadora. Ayer Ricardo Salinas Pliego recibe un revés, y esa es la realidad de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejémonos de cuentos, de cosas, que los medios de comunicación de la derecha quieren cacarear otra cosa, eso ya es diferente, pero primero pongamos las cosas en contexto y analicemos con rigurosidad, con datos duros, porque el SAT ha señalado a una empresa de Ricardo Salinas Pliego muy concreta, a Total Play. Esta empresa aplicó deducciones de manera indebida, sí las aplicó. Salinas evidentemente dice y dirá que no, pero sí lo hizo, y el caso fue del SAT a la Suprema Corte de Justicia y tocó a las ministras y a los ministros analizar si el dueño de Televisión Azteca aplicó o no deducciones de manera indebida. En los medios de desinformación de la derecha, insisto, desde ayer están cacareando que hay traición en la Corte y que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha otorgado el amparo directo a Total Play, y celebran, por supuesto, es de entender como focas, que Salinas Pliego, a través de este recurso, vaya a librarse del pago de 645 millones de pesos. Primero, Salinas no se va a librar de pagar esa cantidad, no, porque lo único que le han concedido en este caso, en concreto, es un amparo, nada más ni nada menos, un amparo, y no lo han librado de que pague. En todo caso, en este caso, insisto, en concreto, se trata de una suerte de prórroga. Se va a analizar, el caso continuará, pero vayamos más a fondo, porque vale mucho la pena. Salinas Pliego perdió ayer en la Corte, y perdió porque, como bien apuntas, tiene que pagar. ¿En qué temas? Bueno, en la mesa hubo 6 conceptos que se analizaron. Le explico con datos duros siempre. La autoridad hacendaria consideró que el bribonazo de Ricardo Salinas Pliego declaró deducciones en exceso en cantidad de 2,366,832,492 pesos por los siguientes conceptos. 1, gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo. 2, gastos de fabricación. 3, anticipo a proveedores. 4, pérdida por créditos incobrables. 5, servicios administrativos. Y 6, comisiones a distribuidores. Y la Corte no le otorgó el amparo en los 5 casos. Al contrario, la Corte considera que la empresa de Salinas Pliego sí cobró deducciones en exceso, sí cobró en exceso gastos de viaje, de capacitación y ropa de trabajo, sí consideró que cobró en exceso gastos de fabricación, sí consideró que cobró en exceso anticipo a proveedores, sí consideró que había cobrado en exceso pérdida por créditos incobrables, y sí consideró que había cobrado en exceso servicios administrativos. Eso quiere decir que Salinas Pliego, y lo dijo el presidente López Obrador hace un momento en la mañanera con todas sus letras, podría pagar solamente deduciendo uno de los 6 conceptos. Entonces, ¿qué va a pagar Salinas Pliego? Se lo voy a decir en cantidades muy concretas y muy específicas. 7,142,237 pesos, primera cifra. 157,619,179 pesos,
otra cifra, 600 millones, otra cifra, 764,195,305 pesos y 215,465,673 pesos. El único caso, insisto, en que la Corte le da la razón al usurero fue en el último caso. Son 621 millones de pesos, es decir, Salinas Pliego tendrá que pagar 1,700 millones de pesos y de eso no debe lanzar campanas al vuelo, pero lo está haciendo porque es una estrategia de comunicación. El otro caso todavía está ahí, es un amparo, no es una resolución, hay que decirlo también con todas sus letras. No hay traición ni de la ministra Esquivel, no hay traición de la Suprema Corte de Justicia, no en este caso. Los ministros Javier Lainez Poitisek, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel votaron a favor de conceder un amparo, pero votaron a favor de no concederle ningún amparo en los otros 5 casos. Decirlo sin argumentos es un descuido. Y yo digo, cuidado, porque lo que quiere la derecha es dividir. En la derecha se encuentran los aliados de Ricardo Salinas Pliego, usted lo sabe, y aliados de Salinas Pliego son la mayoría de los medios de comunicación corporativos, no solamente TV Azteca, Alejandro Villalbazo, Javier Alatorre y todos estos personajes, no caigamos en la trampa del periódico español El País, que publica en su habitual tono sensacionalista que la Suprema Corte concede un amparo a Salinas para esquivar el pago de 645 millones de pesos y salirse con la suya. Eso es amarillismo puro, eso es ver la realidad de manera sesgada. El discurso que Salinas Pliego quiere imponer es el de un vencedor, el discurso de un perdonavidas que, de acuerdo con él mismo, le ha ganado una batalla al fisco mexicano, pero no le ha ganado la batalla al fisco mexicano, no le ha ganado la batalla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salinas Pliego no ha vencido un cuerno. Que no se nos olvide, y eso yo se lo subrayo, que Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México. ¿Y eso qué posibilita? Que el bribón pueda pagar a los desinformadores para que circule justo esa versión, la versión que él quiere, la que más le conviene. Ahora, hay que recordar que estas omisiones fiscales no ocurrieron en los 2 últimos sexenios, en el actual no, ni siquiera en el de Peña. Son omisiones fiscales que ocurrieron en 2011 y 2012. Son casos completamente distintos. Yo entiendo un poquito nada más de temas fiscales porque pues he llevado mi fisco, así simple y sencillamente. Mi pago de impuestos. Entonces, esto que están haciendo en los medios de comunicación en la derecha, este sujeto que yo le llamo el lengua de trapo, usted a lo mejor lo reconocerá, yo no le quiero decir quién es este lengua de trapo, pero que salga y que diga, es que ya hay una traición aquí. Son 6 casos, 6 casotes, y en cinco de esos casos, la Suprema Corte de Justicia dijo, no le vamos a dar un amparo a este cabrón. Perdón, no lo dice así. Ahí le estoy mostrando el documento para que usted sepa con datos duros. Ese documento evidentemente lo conoce el presidente de la República porque hoy en la conferencia mañanera se refirió concretamente a ese caso. En cinco de los casos, la Suprema Corte de Justicia, y lo subraya el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia le da la razón al fisco. Entonces, no nos vayamos con esa idea de que hay traición, hay esto. Analicemos con muchísima puntualidad en estos casos. Yo sé que, mi querido Vicente, tú entenderás la rispidez con la que yo hablo, pero justamente estamos en un libre e independiente. No, y a ver, mi querido Ricardo, yo cuando les he dicho esta es la línea o no se expresen así, incluso si como en este caso no estamos de acuerdo. Y qué bueno que aquí la gente que nos está viendo es la que se beneficia de debates duros. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿cómo tenemos confrontados los votos de una Lenia Batres y de una Yasmín Esquivel? ¿Quién votó a favor de quién? En un caso nada más, en el 5º caso solamente está ese caso confrontado. Yo digo que lo que nos tiene que ocupar es lo que está pasando en la otra sala. En la otra sala están ahí sí irrumpiendo con todo, ahí de manera unánime, y nadie se asoma a la extinción de los fideicomisos. Acá fueron 6 casos, y en esos 5 casos
los ministros se pusieron de acuerdo y solamente en un caso, que es en el caso del ISR, no se lograron poner de acuerdo y el usurero dijo, bueno, pues estos son las pruebas, y ni siquiera lo dice el usurero, sino los personeros de Total Play. Entonces presentan eso y se le da el recurso del amparo, pero solo en ese caso, e insisto, es un amparo, no es una resolución que exima a Salinas Pliego de no pagar impuestos. Lo que él quiere imponer es justamente esa narrativa, por eso tuitea a su community manager que con el discurso de un perdonavidas, pero no es así. Claro. Lo que está haciendo, pues es morderse las uñas porque sabe que la Suprema Corte de Justicia podrá estar Luis María Aguilar comiendo de su mano, o habrá comido de su mano, pero no tiene al resto de la Corte de su lado. Hay muchas cosas muy interesantes que vale la pena debatir, mi querido amigo. Pues de eso se trata, mi querido Ricardo Sevilla, y qué bueno que el presidente lo señala en la mañanera, qué bueno que tú desmenuzas esto, porque sí, más de uno estábamos con el Jesús en la boca de, oye, ya ni la chingan, ya son muy descarados en el... Bueno, que eso no les quita lo descarados y los sinvergüenzas, ¿no, mi querido Ricardo? Como, y déjame meter aquí hilo tratando de sacar hebra, decía mi nana, que en paz descanse. Como descarado es el community manager, porque no me imagino al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuiteando en la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la embajada. Pero ¿qué está pasando, querido Ricardo Sevilla? Ayer hablábamos de una encuesta sobre el autoritarismo. Yo decía, cabrón, ya se destramparon en la embajada en momentos en que llaman autoritario al presidente desde los medios de comunicación. Estarás de acuerdo que es cuestionable, incluso así lo mencionaba, lamentable Epigmenio Ibarra aquí en Sin Censura. Bueno, pues ahí te va. Se están colgando del caso del periodista Jaime Barrera, levantado, secuestrado, desaparecido por algunas horas, padre de nuestra amiga Itzul Barrera por allá en Jalisco, periodista de radio y televisión muy conocido allá en Guadalajara. Y fíjate lo que publican en la embajada de Estados Unidos. Jaime Barrera, nos da gusto que estés a salvo. Esto no debe pasar otra vez, ni a ti ni a nadie más que ejerza la labor periodística para mantenernos libres. Y hay otro mensaje antes a esto que me llama la atención. Ya si esto no es injerencismo, ¿qué es, Ricardo Sevilla? Lógica democrática. Necesitamos la libertad. La libertad requiere de los periodistas necesitan libertad, necesitamos, por lo tanto, que nuestros periodistas estén a salvo. Libertad de prensa, chinguen a su madre, liberen a Assange. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no es injerencia. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, ayúdame, Ricardo. Digo, podemos diferir. Nos vamos a agarrar del chongo. No creo en mi caso, va a salir perdiendo, aunque me podrías arañar la pelona, pero no. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo que me sales arañando la pelona? No. Paso sin ver, mi querido Ricardo Sevilla. Mi querido público memorioso Vicente, sí, efectivamente ese es injerencismo del más puro. Yo estoy contigo y más aún. Yo creo que Julian Assange es uno de los periodistas, si no es que el periodista más importante de la primera mitad del siglo XXI. Así lo digo con toda responsabilidad. Me parece que es un personaje que ha aportado muchísimo a la develación de tramas de corrupción en todo el mundo, que ha hecho palidecer a naciones completas donde se han anidado corruptos, especialmente en Estados Unidos. Y esto que vengan a decir, bueno, es que estamos cuidando la libertad de expresión. ¿De quién? De artículo 19, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Mamín, por favor, esta es una grasejada, hay injerencismo, siempre lo ha habido de parte de estas organizaciones, lo conversábamos como tú bien apuntas desde el día de ayer, estos personajes en Estados Unidos han creado un imperio y cada una de las piezas de ese imperio está conformada para que se salgan con la suya. Esa es la realidad. Se puede tener una visión favorable de esa nación, pero esa nación tiene puntos que la conectan mucho con el Imperio Romano. Este tipo de expansión
sobre todas las cosas, tratar de imponer su ideología, su tipo de economía, su mirada en el mundo, la ha hecho una de las naciones más perniciosas. Y lo digo también con toda responsabilidad. Sé que habría mucha gente que me va a decir, no, Ricardo, ¿cómo crees? Estados Unidos, pues si son extranjeros y además nosotros provenimos de alguna manera, pues de la parte norte, porque pues hay que recordar que estos personajes en algún momento también hasta nos robaron, y bueno, con la venia también de los gobernantes en turno, esos mismos conservadores que hoy quisieran hacer lo mismo, que hoy quisieran entregar el territorio nacional, que hoy quisieran entregar la cultura, los aspectos políticos a las naciones extranjeras, particularmente a dos, a Estados Unidos y a España. Hay injerencismo de esas dos naciones, hay injerencismo de parte de la Embajada de Estados Unidos, por supuesto, y de sus autoridades, aunque digan lo contrario, y están en contubernio además con los medios de comunicación de la derecha, con el New York Times, con The Economist, con todos estos medios de comunicación que los premian además, y entonces van creando la legitimidad de sus propios premios y nos quieren imponer. Es que son los mejores periodistas del mundo. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros y los premios que nosotros les damos. Es una tontería. Lo mismo ocurre exactamente en España. Vienen estos personajes, la señora esta conservadora, ahora se me escapa el nombre, diría Cervantes, de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Cayetana, pero, ¿no? Cayetana Pérez o algo así. Cayetana. Bueno, Cayetana. Cayetana Pues sí que... Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, 15ª marquesa de Casafuerte y no sé qué. Saludos, querido Ricardo. Sopas, mi querido Toño, pues ahí tiene usted el nombre ahí de esta marquesa de pacotilla, la verdad. Ya vimos muchísimos videos donde dan cuenta precisamente de quién es este personaje, no lo quieren, no lo respetan y bueno, pues se lo traen aquí. Acuérdese muy bien que aquí desafortunadamente el Partido Acción Nacional y el PRI, que ahora resultó que es su rémora, han traído siempre esta idea de reciclar a personajes que han fracasado en otro lugar. Fíjate, son Álvarez, Gloria Álvarez, Cayetana Álvarez, y pues la verdad ahora sí que, perdón por el exabrupto, y voy a cerrar así de una manera muy fea, pero ahora sí que aquí en México se la dejaron Cayetana con la indiferencia. Ricardo, andas con todo hoy, maestro, andas con todo. Oye, para cerrar, quiero regresar a lo de la Suprema Corte porque quería diferenciar. Una cosa es lo de Ricardo Salinas Pliego, lo que tú nos presentas con los datos duros, lo que yo opine, pero hay que ponerle marca personal a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que ponerle marca personal a lo que están haciendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, que censura al presidente, porque veo con preocupación que se está armando esto que hemos advertido aquí en Sin Censura ya desde hace tiempo, Ricardo. Esta idea de que, ¿y qué tal si gana Xóchitl Gálvez? ¿No van a respetar los resultados Claudia Sheinbaum, López Obrador, Morena? O sea, no hay por dónde. Sería muy cínico, bueno, sería muy loco de la oposición decir que hay una encuesta que le da la ventaja a Xóchitl Gálvez. Pero ahora salieron con que Claudia Sheinbaum ya llegó a su techo y que ya no va a poder crecer más y que solamente Xóchitl Gálvez crecerá y le ganará. Me preocupa porque al final podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que quiera meterle una zancadilla a la democracia. Mira que lo estoy diciendo a las 11:41 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, de este jueves 14 de marzo, y espero equivocarme, que la boca se me haga chicharrón, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, bueno, este es un recurso, acuérdate, mi querido Vicente, que este recurso de la desinformación, recurso de presentar un mal y decir, esto, mira, lo voy a explicar de la manera siguiente. La derecha ha creado los males y le ha dicho a sus empleadores que tiene ahí
el remedio, el mal y el remedio. Y entonces eso es lo que le están vendiendo estos chayoteros. La manera en cómo trabajan estos desinformadores es la siguiente: crean una especie de monstruo, y entonces le hacen creer a la derecha que ese monstruo es sumamente peligroso, como lo fue en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Dijeron, este es el monstruo, y crearon un monstruo, un personaje que cobró vida propia, que ya la tenía, pero además cobró una dimensión enorme, y ellos le dijeron, bueno, para contrarrestarlo, nosotros tenemos el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? Sacarle toda esa información y publicarla casualmente en nuestros medios de comunicación. ¿Y qué necesitamos para que los podamos publicar en nuestros medios de comunicación? Pues pautas publicitarias, chayote, y nosotros te ayudamos a impulsar esa narrativa. Así es como trabajan esos medios de desinformación. Y hoy lo están haciendo. Hoy en el periódico Universal hay una o dos columnas, en el Pasquín del Universal, una o dos columnas, no recuerdo exactamente de quién, pero da igual porque todos escriben en un nado sincronizado, pero dicen justamente esto. Creo que es Cárdenas o uno de estos tipos. Hay dos Cárdenas, pero uno de estos sujetos, Luis Cárdenas, creo que es. Luis Cárdenas de MBS, sí. Así es, Luis Cárdenas creo que publica ahí, y justamente esta idea de, y si gana Xóchitl, exactamente, y si Xóchitl gana, López Obrador lo aceptará tan fácil. Esta es una mentira que no se cree ni el propio Cárdenas, es una sandez, es una estupidez. Esta idea es solamente para tratar de empatar un poquito a las audiencias, pero no va a funcionar, no hay manera posible. Usted le pregunta ya no solamente a los López Obradoristas, a los Sheinbaumistas, a los morenistas, sino pregúntele a la gente de la derecha, y se va a dar cuenta de que se equivocan, porque Claudia Sheinbaum sí va a ir creciendo, y aunque no fuera creciendo, el impulso iba a ser solito, porque Xóchitl Gálvez va a ir cayendo, y con esa caída la va a ir impulsando hasta el grado en que esta mujer, pues bueno, tenga que pedir una disculpa a sus empleadores. Ya muchas veces intentaron bajarla. Nosotros pensábamos que le iban a bajar y que íbamos a ver a un candidato, una candidata alternativa. Decidieron ellos continuar apostándole, pero está en caída libre. No hay posibilidad, ya no digamos en las encuestas, sino entre la población. Usted, que como yo, que como nosotros en este medio de comunicación, caminamos las calles y platicamos con el pueblo de a pie, pregúntele y se va a dar cuenta de que nadie quiere votar por Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque no tiene ni la más remota idea de qué es lo que significa dirigir una nación. No tiene idea, se tropieza, se cae, no llega nunca, no tiene un discurso inteligente, no tiene ideas propias, es una auténtica polichinela. Entonces no hay posibilidad de que ocurra esto que dice Luis Cárdenas, ni todos estos personajes que están en un lado sincronizado ya desesperados porque dicen, va a ganar Claudia Sheinbaum. Eso significa que va a haber continuidad en la cuarta transformación, ahora ya reducida a la transformación. ¿Y eso qué significa? Pues que seguramente va a haber menos chayote, menos pautas publicitarias para nosotros, porque están en declive total, no solamente los políticos de la derecha, sino también sus guacamayas disfrazadas de periodistas, mi querido amigo. Mi querido Ricardo Sevilla, más de estas oportunidades de diferir, porque también en nuestras diferencias de opinión se enriquece el debate. Y bueno, seguimos al pendiente porque bien lo dijo el presidente, lo de Salinas Pliego está muy lejano a definirse, y son muchos miles de millones más allá de los 600, de la quita de 600 o del amparo de 600 de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, mi querido Ricardo Sevilla, maestro Ricardo Sevilla? Claro que sí, mi querido amigo. Fíjate, sí son muchos millones porque hay 858 millones de 2012 más los 1,700 millones que tendría que pagar de 2011 y lo que se vaya acumulando. No hay manera de que este usurero se salga con la suya. Continuemos difiriendo, mi querido Vicente. Síganme en mis redes sociales
por favor, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganos en Paralelo24.mx, no en el otro Paralelo, porque se quedó por ahí y ese no lo tomaron, entonces ese ya nos sirve. Paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y vamos a continuar informando y debatiendo siempre con muchísimo respeto, mi querido Vicente. Claro, claro que así debe de ser. Te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla. Nos vemos mañana aquí en Sin Censura, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin pelos en la lengua.